Esto es la clave para muchos cambios en nuestra vida. Esto que vamos a compartir esta mañana es clave para muchísimos cambios en nuestra vida. Y tiene que ver con una cuestión de interés. Mire, Jesús lo dice de esta manera. Capítulo 6 de Mateo. Lo cierto que en todas las enseñanzas de Jesús este concepto está, en todas las enseñanzas de Jesús. Pero para ser así puntual, directo y que sea sencillo, fácil, que usted pueda recordarlo, que lo podamos retener, vamos a un solo versículo. Mire, un solo versículo es suficiente para abrirnos los ojos por lo que significa la palabra y por lo que tiene el poder que hay en la palabra del Señor. Capítulo 6 de Mateo, versículo 21, Jesús dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquello que para vos tiene valor, tiene significado, eso que para vos es importante, ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar concentrada nuestra atención. Ahí va a estar puesto nuestro interés. Nos interesa todo lo que para nosotros tenga valor, ¿cierto? Nos interesa todo lo que para nosotros tenga valor. Y vamos a pedirle, Divino Espíritu de Dios, ábrenos el entendimiento esta mañana. Un poco más, un poco más, un poco más, Señor. Ábrenos el entendimiento para comprender, Dios, tu omnipotencia sin límites. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, nuestro corazón en ti, y amarte como tú lo has dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Señor, queremos amarte de esa manera y escapar de nuestros límites mirando tu mano que no tiene límites, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Así que donde uno visualiza el tesoro, allí pone el corazón. Y estuve allí como un poquito en duda si debía escribir estas palabras o no. De hecho, el mensaje voy escribiendo lo que entiendo del Señor, lo voy escribiendo y después tengo el conflicto. Digo, pongo todo lo que escribí, no, es imposible, no cabe en esta hoja. Es imposible. Pero si debía dejar esto, no, que los bienes de esta tierra suman intereses. ¿Sabía? Es más, no me sorprendería que alguien aquí tenga un plazo fijo, porque dijo, ¿qué hago con esto que tengo? Lo meto en el banco, porque el banco, ¿qué le da? Intereses. Y los intereses multiplican ese bien. Entonces, bueno, está seguro allí, produce algo, y da su interés, y el interés incrementa el bien. Pero en la vida de fe, en la vida con Dios, es exactamente al revés. Aquí es totalmente al revés. Es el interés el que produce el bien. Es el interés el que produce el bien. ¿Y el interés a qué nos referimos? A interesarnos nosotros. Si una persona no tiene interés de aprender algo, te vas a volver loco para enseñárselo y no lo va a aprender. Pero cuando alguien tiene interés en aprender, por más difícil que sea lo que tiene que aprender, va a insistir. Esta es la razón por la que tantas enseñanzas a veces nos pasan de largo. Hay un factor que se llama interés. Y cuando uno tiene interés en algo, va a ponerle el corazón. Y esa es la mayor evidencia que uno tiene interés. Nos pasa con las cosas materiales. Nos pasa con las personas. ¿Cómo es que surge que dos personas se enamoran y se casan y enfrentan la vida con una cantidad de dificultades? ¿Qué fue lo que los atrajo? Ahora, no estarían juntos si no tienen interés el uno en el otro. ¿Cierto? A veces cosas gloriosas, hermosas, familias preciosas, perdieron el interés y se derrumbó todo. Entonces, me comprende cuando decimos esta mañana que en la vida espiritual, por sobre todo depende de que tengas interés. ¿Cuánto interés tenés?
Y este es un maravilloso interés. ¿Cuánto interés tengo y cuánto interés pongo? Porque lo cierto, si preguntara esta mañana, ¿cuántos tienen interés en las cosas del reino de los cielos? No dudo que todo el mundo levantamos la mano. Si dijera, vamos a venir al altar todos los que tenemos interés, sin duda sería un llamado en el que podemos venir todos. Pero quisiera distinguir estos factores. ¿Cuánto interés tengo y cuánto interés pongo? Porque tener interés es apasionante, pero poner interés a veces cuesta renunciamientos. A veces cuesta esfuerzo. De hecho, muchos de ustedes esta mañana pelearon con la almohada para estar en esta reunión. ¿Te costó o no te costó? ¿Y por qué viniste? ¿Tenías interés de la palabra? ¿Tenías interés de estar en la casa del Señor? ¿Tenías interés, pero te costó o no te costó? Y sí, una lucha campal con la almohada. Es más, es posible que gente que iba a venir a la reunión no vino porque no encontró la ballenita de la camisa. Un detalle lo hizo quedar por el camino, ya se enojó, sí, no, me quedo, voy después. Algo interfiere y hace que no inviertas interés. Entonces, ¿nos comprendemos, hermanos? Tenemos que aprender a poner interés. Y aquí va el concepto de lo que vamos a procurar dejar muy claro esta mañana. No mires la necesidad, sino al que reina en el trono de la majestad. Y esta mañana, en la confianza que nos tenemos, quisiera, sin agredir o lastimar a nadie, pero decir algunas cosas muy claras, muy claras. Si eso te pasa a ti, será el momento para un cambio. Y si no te pasa, que nunca te pase. ¿Sabe que hay gente que tiene interés en su necesidad? Hay gente que cultiva la necesidad. Han aprendido a poner cara de necesidad. Siempre están muy necesitados. Porque la necesidad genera lástima en los demás. Es más, yo procuro siempre tener una moneda para los muchachos que están en la calle pidiendo en el semáforo levantado. ¿Vio que es la ceñita así? Eso significa una monedita, aunque ya no sirven para nada las monedas. Y a veces me da lástima la moneda que le voy a dar, le doy un caramelo también. Si lo tengo, le doy un caramelo también. Y seguro que el caramelo vale más caro que la moneda. Pero, ¿a qué me refiero? ¿Se ha dado cuenta usted que muchísima gente vive de la lástima de los demás? ¿Qué necesita para provocar la lástima de los demás? Mostrar su necesidad. Es más, hay personas que para tener a sus seres queridos al lado, usan la herramienta de su necesidad para generar la lástima y tener prisionero, aunque no le toleren, no le aguanten, pero por lástima están ahí al lado. Es un negocio la necesidad. ¿Se entiende? Vamos a tener que pasar por el filtro esto que estamos oyendo, ¿eh? Antiguamente en nuestra iglesia, allá en los inicios, cuando a un hermano le tocaba levantar la ofrenda, tenía un discurso más o menos así, que la luz vino cara, que los impuestos, que tenemos que arreglar el templito, que hay que comprar la pintura. Entonces un día empezamos a hacerle entender a nuestros obreros y ministros que no es la necesidad lo que tiene que mover a la gente, sino el amor por el Señor. Y a veces sí tenemos desafíos muy grandes por delante, pero no queremos tener los ojos en la necesidad, de ninguna manera. Entonces quiero decirte esta mañana, ¿qué vas a mirar? ¿Dónde está tu interés? ¿En la necesidad? ¿O en el recurso? Y esto es clave. Esto es lo que decía en el principio del mensaje. Si uno puede entender esto, va a descubrir una clave preciosa de una vida de fe, de logros, de cambios, de transformaciones. ¿Es la necesidad lo que va a hacer que mueva la mano de Dios o es la fe en el poder de Dios?
Y encontramos en las Escrituras tantos casos que por tener sus ojos allí cegados por la necesidad, no vieron la intervención divina. Y fue la intervención divina la que le abrió los ojos. Ahí está Agar, la mamá de Ismael, llorando, desesperada porque su hijo moría de sed. Desesperada, desesperada. Y Dios interviene y le abre los ojos. ¿Sabe dónde estaba esa mujer con su hijo? A la orilla de las aguas. ¿Es posible morirse de sed estando a la orilla de las aguas? Sí, porque la necesidad lo cegó. Lo cegó. Y este es el tema, amados. Muchas veces somos prisioneros de nuestra necesidad y la necesidad genera desesperación, genera límites. Así que esta mañana, si podés abrazarte a este principio, te pregunto, ¿dónde está tu interés? ¿Dónde está? Entre los que nos tenemos mucha confianza nos contamos algunas necesidades. A los demás tratamos de no transmitirles una carga. En el hogar, a los niños pequeños no les contamos las dificultades que tenemos. De pronto si le hablamos, lo hablamos con los mayores. A los niños hay cosas que no les decimos para no preocuparlos. Pero cuando vamos creciendo, amados, tenemos que aprender esto, y este es un principio que quiero compartirte de todo corazón. No está en tus notas allí, así que anótalo para que no te olvides. No mires la necesidad, sino al que está sentado en el trono de la majestad, porque ¿de dónde vendrá tu socorro? Bienaventurado el que descubrió la cosa y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Voy a alzar mis ojos a los montes donde están los altares paganos. ¿Dónde voy a fijar mi atención? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí se planta en fe un creyente que puso sus ojos en el Dios que no tiene límites. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí está Giesi, el ayudante de Eliseo. Era travieso este Giesi. Bueno, hay que reconocer que Giesi habrá sido un muchacho medianamente dócil, porque se ve que Eliseo tenía un caractercito bastante fuerte, el hombre. Tenía un carácter bastante fuerte. Por eso usted tenga mucho respeto con los calvos, porque alguien le gritó pelado, pelado a Eliseo, y Eliseo le mandó los osos y se los destruyó. Era temperamental Eliseo. Vienen dos reyes a consultarlo y todo lo que le dice Eliseo: ahora, ¿por qué no vas a los dioses de tu madre? Andá a los ídolos que adoraba tu padre. Y lo enfrenta así. Sin embargo, después que los tortura un rato con su reproche, tiene una palabra de Dios y les da directivas del cielo. Entonces, ahí está Giesi, el colaborador de Eliseo. ¿Cuántas cosas habrá visto Giesi? ¿Cuántas cosas? Pero ahora, ¿qué es lo que ve? Porque la situación era así. Enemigos del pueblo de Dios preparaban un ataque para destruirlos, y Dios le hablaba a Eliseo y le decía: advertilo al rey, lo van a atacar de tal manera. Y cuando los enemigos venían, se encontraban que los estaban esperando. Y una vez y otra vez, y nunca recuerdo si es Siria o Asiria, quién de los dos, el rey se enfurece y dice: ¿quién es el que me está soplando mis estrategias? Alguien va y se la cuenta al rey de Israel. No puede ser. ¿Quién es entre nosotros el que me está traicionando? Y alguien le dice: no, rey, no hay nadie que te traicione. Es que allá hay un profeta que tiene el GPS conectado y le baja revelación del cielo y está al tanto de todo lo que vos pensás en tu cámara secreta. Dios está enterado y se lo hace saber a él. Entonces el rey dijo: ¿un solo hombre es el problema? ¿Uno solo? Armó el ejército y dijo: busquen a este hombre. Y allí está Eliseo. Y de pronto Giesi se asoma a la puerta y ve la casa rodeada del ejército. Se pega el susto de su vida. Entra corriendo. ¿Qué vio Giesi? La necesidad, el problema.
vio que la muerte la tenía ahí nomás porque lo iban a hacer puré a los dos. Probablemente ahí iban a hacer la primer fábrica de picadillo de carne. Todo un ejército buscando a 2 personas. Y Eliseo está tranquilo y Giezi está desesperado. Y me imagino a Eliseo que se hartó con la desesperación de Giezi y dijo: Señor, abrile los ojos para que vea. Y Giezi se asoma. Estaban ahí todavía los enemigos, pero ve el ejército poderoso de Dios sobre ellos. ¿Dios tiene límites? No, los tenemos nosotros. ¿Estaba el ejército de Dios protegiéndolo? Sí, Eliseo estaba tranquilo. Él sabía que Dios no tiene límites. El que se tenía que enterar era Giezi. Entonces, cuando los ojos de Giezi son abiertos, ve el poderoso ejército de Dios que está allí. Y entonces Eliseo dice: mira, Giezi, te voy a enseñar, ahora vamos a jugar un rato. Y Dios los volvió ciego a los del ejército que venían para destruirlo. Y sale Eliseo, le dice: muchachos, están equivocados, el camino por donde van no es este. Vengan, síganme. Y los lleva a la plaza y se los entrega al rey de Israel. Los pone en su mano y el rey contento, mire qué batalla que no había que ni pelear, los tenía ganados. Y le dice: los mato. Y Eliseo le dice: no, ¿cómo vas a matar al prisionero de guerra? Darles de comer y mandarlo de vuelta a su casa. Y volvieron avergonzados. Y el rey, que estaba enfurecido, se enfureció más todavía, porque ahora comprobó que no solamente hay un Dios en los cielos que es ilimitado, sino que es misericordioso. Cuando se nos abren los ojos vamos descubriendo que Dios no tiene límites. ¿Cuánto necesitamos que nos sean abiertos los ojos? Entonces, amado, ¿qué es lo que en realidad me hace falta? ¿Qué es lo que en realidad necesito? ¿Resolver mi necesidad momentánea o descubrir que tengo un Dios sin límites? ¿Qué es lo que en realidad necesitas? Esta mañana creo que uno tiene que hacer una evaluación bien profunda de esta verdad, que la tenemos encima todos los días. Como seres humanos chocamos contra los límites, nos desesperamos, nos angustiamos, nos amargamos y la necesidad se apodera de nosotros. Entonces, esta mañana puede ser que nos pongamos de acuerdo. ¿Sabes? Las necesidades van a estar siempre. Ahora, si la necesidad te da réditos, porque andar mostrando la necesidad conmueve la misericordia de los que están alrededor, si te da ese tipo de ventaja y vos la seguís usando, quiero decirte que la lástima es muy distinto que la fe. ¿Sabías esto? Y Dios no actúa por lástima, Dios actúa por la fe. Entonces, vas a producir cambios impresionantes, porque la necesidad nos limita permanentemente. Las necesidades nos ciegan, nos desesperan. Hay un concepto que lo han grabado en una sigla en el ámbito empresarial, y yo observé que realmente tienen razón, lo miran desde el ámbito empresarial, pero es aplicable a todos los ámbitos de la vida, que las fortalezas, los puntos de fortaleza generan oportunidades. Si cuando vos te sentís fuerte, vos te lanzás a mayores conquistas, ¿cierto? Cuando un creyente se plantó en fe y se siente fuerte, está dispuesto a la conquista, amén. Pero las debilidades producen amenazas, te hacen sentir amenazado. Y yo vengo hablando con los ministros del Señor en esta iglesia, con los pastores, sobre cambiar ese formato clásico, histórico que ha tenido el mensaje de la palabra en muchos ámbitos de la iglesia cristiana, que es estar señalándole la debilidad a la gente. Es estar señalándole su pecado y señalándole su debilidad. ¿Es que nos volvimos ingenuos? No, tenemos claro que estamos en un mundo de necesidades. Tenemos claro que estamos en un mundo de pecado. Tengo claro que no todos estamos maduros. Sin embargo, quiero decirte que tu fortaleza en Cristo
es mayor que tus necesidades humanas. Es necesario que comprendas esto. Es necesario que comprendas esto. Entonces va a producirse algo cuando vos descubrís que la necesidad te limita permanentemente. La necesidad nos hace ver la debilidad, nos hace ver el impedimento, nos hace ver el obstáculo. Pero el recurso nos hace conocer al Dios que no tiene límites, a la fuente ilimitada de los recursos divinos. Y esto pareciera ser un lindo juego de palabras, pero estoy seguro que hay personas aquí que desde que pusieron su confianza en el Señor vieron cómo Dios intervino y abrió puertas que de otra manera no se podían abrir. Y había situaciones que no iban a cambiar, pero desde que Dios intervino la situación cambió. Eso significa que usted echó mano a los recursos ilimitados del Señor. Y esto es la vida de fe, hermanos. Esto es la vida de fe. ¿Sabe? Nos observan a los latinoamericanos, a los países de Latinoamérica, que todo el mundo está en un gran caos económico, en gran pobreza. No hace mucho estuve en una conferencia donde el conferencista nos mostró, años atrás, Dubái y Venezuela en el mismo año. Ambos en plena explosión de su desarrollo en el campo del petróleo. Dubái era 80% desierto y Venezuela una especie de paraíso. Yo conocí personalmente en un viaje así muy fugaz por Venezuela, porque visité a mis hermanos cuando vivían allá. Es más, mis hermanos se fueron porque allí era todo un paraíso. Transcurridos los años, este hombre nos mostraba dónde está parado Dubái y dónde está parado Venezuela. Entonces, los ojos del mundo se preguntan qué pasa con los latinoamericanos. Y vamos a traerlo más cerquita. ¿Qué pasa con los argentinos? ¿Qué sucede con esta tierra amplia, extensa, bendecida? ¿Sabe usted que Europa no es mucho más grande que lo que es la provincia de Buenos Aires? Pero Argentina, para acá y para allá, y tierra, y mares, y ríos, y bosques, y todo tipo de tierra productiva para todo, y todavía millones de hectáreas sin cultivar. Y nos miran de afuera y dicen, ¿cómo hacen para ser pobres? Entonces los argentinos vamos a reuniones internacionales a dar lástima. No sé si ustedes lo saben, pero yo entre todas las necesidades que tengo, bueno, ustedes me comprenderán si les digo que soy argentino. ¿Sabe cuántos argentinos van al mundo entero a dar lástima? Y en el mundo entero nos están mirando y dicen, ¿cómo hacen para ser pobres? Porque tienen tierra productiva, todas las estaciones del año, todos los climas, todos los tipos de tierra, tienen todo. En otros lados cultivan en un pedacito de esponja con un goterito para poder tener una plantita. Aquí donde tiraste una semilla nace. Te comiste una mandarina, tiraste la semilla y al tiempo nació una planta. Te comiste un durazno, tiraste el carozo y al tiempo nace una planta de durazno. Una tierra fértil. Y sabe, el mundo entero conoce de nosotros mucho más que lo que nosotros conocemos. Mucho más. Entonces, ¿no será que nosotros tenemos un problema cegados porque, pobrecitos, somos los necesitados? Sin embargo, y no dicho por argentinos, dicho por gente internacional, muchísima gente de ingenio, mucha gente de ingenio han nacido en esta tierra. Y van a otros lados y son instrumentos impresionantes, destacados. Entonces sigue la pregunta, ¿qué nos pasa? Un estudio que se hizo hace muchos años atrás, justamente los que estudian todas estas situaciones en la sociedad, comparaban países
muy pequeños que fueron devastados por la guerra, destruidos por la guerra. Algunos de esos países recibieron ayuda desde Argentina. Algunos de esos países, cuando Argentina estaba en otra posición, les envió alimento. Algunos de esos países habían quedado absolutamente destruidos por las guerras y por pestes y por enfermedades, y hoy son países codiciables en cuanto a su nivel de economía y su crecimiento y el desarrollo que tienen. Y por eso la pregunta es cada vez más grande: ¿y qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Argentina? Entonces, en sus estudios descubrieron que en Latinoamérica la formación religiosa tuvo que ver con abrazarse a la pobreza y con dar lástima. Que la lástima era un modelo de la idiosincrasia. Y yo quiero ser muy claro en esto, amado. Yo amo al pobre, pero no amo la pobreza que lo ata. Yo quiero verlo al pobre libre de la pobreza. Cuando yo describo cosas de mi infancia, en la pobreza en que crecí, digo, yo no quiero eso para nadie, para nadie, para nadie. Yo mismo no me daba cuenta, porque cuando abrí los ojos ya estábamos en plena pobreza. Mis hermanos mayores sí la sufrieron mucho, porque ellos habían vivido la otra etapa de bienestar, de solidez económica en mi familia. Pero cuando yo abrí los ojos a la vida, ya estábamos en medio de la pobreza. Entonces para mí era normal. Era normal que una salida a la ciudad, nosotros no tomábamos un helado porque ya estábamos mentalizados a que con lo que pagamos un helado para uno compramos una gaseosa y tomamos todo. Y bueno, otros tienen y nosotros no tenemos. Y así, y así. Y recuerdo tanto, ahora ya mayor, entiendo tanto de lo que mi mamá hacía cuando ella tenía que preparar alimentos para una familia tan grande. Y a través de los años descubrí dónde estuvo su secreto. Porque no había en casa. Sin embargo, cuando llegaba la hora de venir a la mesa, había. Desde su niñez ella aprendió a confiar en el Señor. Y ella no ponía los ojos en la necesidad, sino en el recurso de Dios. Y te sacaba una fuente de comida de lo que no te imaginabas que podía convertirlo en comida. ¿Dónde estaba el secreto? No dejarse cegar por la necesidad, sino poner los ojos en el Dios que no tiene límites. Entonces este principio que te estoy compartiendo esta mañana, hermano, es más que una palabra simplemente para entretenerte un rato aquí. Voy a decirte qué son las cosas que van a pasar si dejas de ser prisionero de la pobreza que te limita, definitivamente, permanentemente nos limita. Y empezamos a poner los recursos en el que provee en forma ilimitada. Vamos a descubrir que todo cambia, porque no seremos ya prisioneros o ejecutores de la melodía de la lástima, sino de la vida de fe. Y como dije hace un rato, a Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve la fe. Ahora, ¿cómo hago para que mi fe se active? ¿Cómo puedo ayudarte para cambiarte tu condición de persona atada a tantas necesidades y te conviertas en una persona sólida, conquistadora, que logra cambios poderosos en todas las áreas de su vida? Es ayudarte a que pongas tus ojos en el Dios que no tiene límites. El Dios que no tiene límites. El que hizo todo lo que se ve, lo hizo de lo que no se veía. Y cuando leemos el libro de Hebreos, una palabra muy esclarecedora respecto a la fe, dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. El Dios que llama las cosas que no son, como si fuesen. Raya con la locura, ¿verdad? Raya con la locura. Pero ese es el Dios que no tiene límites. Y voy a decirte qué va a pasar.
Cambiarás tu alma de mendigo por alma de guerrero. Y dejarás de ser alguien que espera que los demás le tengan lástima para aprender a tomar la espada de la fe y abrir camino. Y adorar a tu Rey y adorar a tu Señor. Ahora, hermano, eso no viene con una palabra inspiracional que en un momento nos pone por allá arriba y cuando salimos de la puerta nos encontramos que la necesidad nos está esperando. Pero nunca nos olvidemos que siempre estamos a la vista del Dios que tiene todos los recursos. Esto es algo que tenemos que aprenderlo. En primer lugar, creerlo. No dudo que los que están aquí presentes lo creen. Si dijera, ¿cuántos creen esta verdad? ¿Cuántos creen esta palabra? Estoy seguro que la mayoría, bueno, algunos responderían amén por convicción, otros lo responderían por las dudas y otros por vergüenza. ¿Cómo no voy a gritar amén a esto? Quedo mal, ¿qué me van a decir los demás? Pero yo sé que todos creen al Señor, por eso estás aquí en la casa del Señor. Pero quiero señalarte cuál es el cambio que tiene que producirse. ¿Pongo mis ojos en la necesidad o en el recurso divino? Emanuel se llama el muchacho que trabaja con vos, ¿verdad? En esas conversaciones allí de patrón y empleado, que voy a decirle más que de patrón y empleado, es prácticamente padre e hijo, porque Marcelo es una especie de papá de algunos de sus muchachos. Le sembró la fe. Y Emanuel viene con su auto, creo por las circunvalaciones que el auto se le queda el auto. Y a esa hora, ¿quién pide socorro? Y se acordó que Dios es el socorro. Y oró. Y no lo podía creer que su auto volvió a andar. Volvió a andar. Volvió a andar. Entonces vino corriendo y se lo contó. ¿Dónde puso la necesidad? ¿Dónde puso sus ojos? ¿Dónde estaba su tesoro? ¿En su necesidad o en el Dios que no tiene límites? Si pudiéramos comenzar a practicar esto, Señor, ante mis ojos yo veo los imposibles. Pero yo sé que vos estás en el trono y no tenés límites. Y por eso Jesús dijo, al que cree, ¿a quién dijo Jesús? ¿Al que da lástima o al que cree? Al que cree. ¿Qué hemos aprendido en nuestra idiosincrasia, en nuestro entorno? Muchísima gente está entrenada para dar lástima. Ahora voy a decirte algo. Cerca de mi casa hay muchachos a los que a veces les doy una moneda, un caramelo, pero muchas veces cuando los tengo cerca charlo un poquito con ellos. Y no es quizás casual o qué, pero justamente yo entro a comprar en un negocio y ellos vienen a cambiar todas las monedas que recogieron en el semáforo. Y yo les digo, loco, vos tenés ahí más de un jornal. Pero si usted lo viera la habilidad que tienen de poner cara de lástima. Están entrenados, son profesionales. Entonces hay dos profesiones ocultas en Argentina. Si usted aprendió a prender fuego en una cubierta, va a ser líder de piqueteros. Es un lío bárbaro prender fuego en una cubierta, ¿verdad? Es un lío. Yo le pongo el fósforo y se me apaga. Y dar lástima. Ahora, hay historias, muchísimas historias, de mendigos multimillonarios. Multimillonarios. Era chico yo todavía cuando escuché la historia de un hombre en Mar del Plata que pedía limosna, y a alguien se le ocurrió, un investigador que estaba entrenándose para ser investigador, hizo un seguimiento, y en aquel tiempo sacar una foto no es tan fácil como ahora, que nadie te ve. En aquel tiempo había que andar con una cámara que se viera, le sacó fotografías haciendo sus extracciones y sus depósitos en bancos de los más reconocidos, y salió a la luz. Fue más famoso, era más famoso como mendigo que como multimillonario. Entonces, te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu herramienta? ¿La lástima o la fe? Por lo pronto voy diciéndote que a Dios no lo mueve la lástima. No encuentro ningún versículo en la Biblia que me diga que hay que dar lástima
porque a llorar no nos tuvieron que enseñar, nacimos sabiendo llorar. Creo que fue lo primero que hicimos cuando nacimos, fue llorar, así que a dar lástima no haría falta que nos enseñen. Pero resulta que a Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve la fe y su misericordia. Y su misericordia. Ha habido milagros como el caso de la viuda de Naín. Su único hijo, su seguridad, todo su futuro ha muerto. Y Jesús viene al encuentro y resucita a ese joven. Nadie sabe si en la desesperación de esa mujer no invocó el favor de Dios. Nadie lo sabe. Pero el milagro se produjo. ¿Cuántos milagros que se produjeron por alguien que tuvo fe? Ese individuo que tuvo fe desató milagros. Esa persona que tuvo fe, esa familia que está en una situación tan difícil, pero alguien en su casa se planta en fe y dice: yo no voy a ir al altar de adoración a Dios para darle lástima, yo voy al altar de adoración a Dios para decirle: tú eres el que reinas en gloria y majestad, y mi fe está puesta en ti, mi confianza está puesta en ti. ¡Oh, gloria a Dios! De pronto, estas verdades nos aclaran un poco los ojos. Dar lástima nos hace cosechar la misericordia de los demás. A veces sus lágrimas y a veces sus historias. Yo veo un pobre y a veces no puedo dejar de decirle que yo crecí así. Nuestro calzado era lo que mi tía conseguía en la ciudad y nos traía al campo. Y viste, la pata del pobre le anda cualquier zapato, tiene el dedo doblado ahí adentro, pero qué bien que me anda, qué bien que me anda. Y así vestíamos. Y milagro tras milagro, mi mamá había aprendido a cocinar yuyos del campo que nunca supimos qué eran, pero qué rico cuando salían de la olla. Y me conmueve cuando veo un pobre. Pero un pobre podrá mover de mí la lástima. A veces darle algo. Pero le aseguro que cuando una persona tiene fe, no importa el grado de pobreza en el que esté, no importa. La fe mueve montañas, mueve situaciones, mueve la mano de Dios, entonces tenés recursos ilimitados. Cuando estuvimos en Paraguay hace algunos años atrás, conocimos una señora. Nos prometieron que nos iban a presentar a esta hermana y finalmente, si no nos dicen que era ella, no nos dábamos cuenta que era ella. La empresaria más reconocida de joyería y de oro en Asunción del Paraguay. Su negocio comercializa kilos y kilos de oro todos los días. Y entonces los hermanos que nos hablaron de ella nos contaron. Ella vivía con su pequeña bebé en un basural. Y un hermano, haciendo su oficio de cartonero, fue al basural y vio cartón y los estaba cargando, y sale la mujer de ahí adentro de los cartones y dice: no me lleve esto, que es mi casa. Y al hermano se le partió el alma cuando vio a esa mujer y esa criatura. Y le habló de Jesús y los llevó a la casa del Señor. Y aquella mujer se convirtió y dejó de vivir de la lástima y empezó a vivir por fe y a creerle al Señor. Y Dios le empezó a abrir puertas y a abrir puertas. Y cuando te lo dicen no lo podés creer. Y una persona que vivía de la lástima de los demás en un basurero debajo de unos cartones, ahora es la empresaria más reconocida en esa ciudad. Pero es una persona sencilla, tan sencilla que no te das cuenta que es ella. Porque vos te imaginás una empresaria de ese nivel, qué sé yo, debe andar con alhajas y... tan sencilla, pero tiene una fe impresionante. Entraron hombres a robar a su negocio y ella desde su oficina se da cuenta que había un movimiento fuera de lo normal en el mostrador y salió y los ve apuntando a los empleados con las armas y ella lo apuntó con el arma del cielo. Y salieron despavoridos a la calle. ¿Tiene sentido o no descubrir
que tenés un Dios ilimitado y que todos sus recursos están a tu favor. Pero la llave que abre la puerta no es la lástima, es la fe. Así que esta mañana nos detenemos un poquito y evaluamos eso. Hermano, dar lástima es un buen negocio. Vos ganás el abrazo de todos, te consuelan, te entienden. Si vos estás lleno de fe, te tienen por loco. ¿Qué le pasa a este? Pero como en nuestro entorno entendemos más fácil ese aspecto, nos conmovemos. Ahora, qué lindo es ver a alguien lleno de fe. Qué lindo. Te contagia. La fe, la lástima te va a mover a tener lástima. Pero la fe te va a despertar fe. Y qué bueno es cuando tomás la espada del Espíritu y le haces saber al diablo en quién creíste, le haces saber a la situación en quién creíste, le mostrás a tu entorno en quién creíste y te mantenés plantado en el Señor lleno de convicción y tu adoración a Él es gloriosa. Entonces hay algo que tiene que suceder en nosotros, es aprender a correr al trono del Señor, presentarnos delante de su trono y decirle lo que yo le digo en mi oración todos los días: abrime los ojos, Señor, abrime los ojos, porque tengo un Dios que no tiene límites, tengo un Dios que es soberano en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro Dios y Él tiene toda la autoridad y todo el poder, y esto nos enseñó Jesús, esto nos enseñó. Gloria. Gloria, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hermano, el concepto de herencia lo tenemos claro, que la herencia se reparte después que alguien muere. Y Hebreos dice, si el testador, el que hizo el testamento, no muere, la herencia no se reparte. ¿Está? La herencia de Dios prometida en Cristo Jesús, por eso Cristo fue al Calvario y entregó su vida para que el testamento eterno, glorioso, se abriera en favor de los que le creen. Así que ponete en pie y empezá a renunciar a la lástima. Empezar a renunciar al mover los sentimientos de los demás, empezar a renunciar a todo eso y tomar la llave que abre el cielo. Decir: Señor, creo en ti, mi confianza está solo en ti, me pongo en ti mis ojos, en ti, Señor, tú eres el tesoro, en quien está mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu, lo deposito en ti, Dios Todopoderoso. Sácame de la situación en que estoy, sácame del apremio, sácame de este aprieto, sácame del pecado, Señor, sácame. He decidido creer en ti, he decidido. Glorioso Señor. Mi hermano querido, alce sus manos al cielo y decirle: abre mis ojos, Señor, ábrelos. Abre mis ojos. Intento ser un buen creyente, pero quiero ser un buen guerrero. Quiero ser esa persona de fe que honra tu nombre. Porque bien lo dice tu palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca crea que hay un Dios que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánto le agrada a Dios tus actos de fe? ¿Cuánto le agrada? ¿Cuánto le agrada al Señor cuando decís: voy a creer en ti, Señor, contra viento y marea? Voy a confiar en tu divina gracia. Voy a creer, Señor, en el testamento que dejaste sellado, firmado y sellado con tu sangre, para dejarnos tus herencias en gloria en Cristo Jesús. Padre, ábrenos el entendimiento esta mañana. Espíritu de Dios, ábrenos el entendimiento. Libértanos de nuestra idiosincrasia, de miseria, de pobreza, de lástima. Libértanos y abre nuestros ojos para poder entender, abre nuestra mente para poder entender que nuestro Dios no tiene límites, que Él gobierna los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Oh, todopoderoso Dios, ábrenos la mente y el corazón para que no te ofenda, Señor, nuestras palabras, para que no te ofendamos con una conducta donde usamos la herramienta de la lástima y no la herramienta de la fe, la espada del Espíritu.
Toma esta congregación en tus manos, Señor, y comiencen a desarrollarse milagros, 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 en hombres y mujeres, en hogares, en familias, que dicen, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Señor. Tú eres el que puedes abrir ventanas en los cielos. Tú puedes, Señor, tu mano, Dios. En ti está nuestra seguridad, nuestra confianza. En ti, tú eres nuestra paz. Dios de los cielos, Dios de los cielos. Oye el ruego del que clama a ti individualmente esta mañana. Óyelo, Señor.